Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta de pan de salvado con harina integral. Esta forma lo hacía mi abuela, el amasado, y lo cocía en horno de barro. Así que vamos manos a la obra. Vamos a hacer primero el fermento. Vamos a poner del kilo de harina 300 gramos. Un sobrecito de levadura seca, 10 gramos. Lo vamos a mezclar y le vamos a agregar agua tibia, 250 mililitros aproximadamente para que se haga la masa. Y de esta forma lo revolvemos y lo vamos a dejar descansar 1 hora aproximadamente. Lo tapás y lo dejas. Tiene que elevar el doble de su tamaño. Te conviene dejarlo en un lugar cálido para que pueda fermentar más rápido. Pasada la hora vas a ver que ya se duplicó su tamaño. Así que en un bol vamos a agregar 500 gramos de la harina integral. Le vamos a hacer un huequito en el medio. Esto es opcional. Si querés hacerlo pan de salvado sin sal, no le pongas sal, sino colócale una cucharadita de sal alrededor. Lo mezclas para que se una la sal con la harina integral y le haces un huequito. En ese hueco vamos a colocar nuestro fermento. Así que lo echamos todo y vamos a preparar nuestras manos para hacer el amasado. Tenés que tener a mano 1 litro aproximadamente de agua tibia para que puedas ir amasando. Así que vamos a colocarle un poco para empezar y vamos a empezar a mezclar con nuestras manos la masa. Lo voy a poner entero el amasado porque hay personas que quizás nunca amasaron y no saben cómo es el proceso. Así que vamos a ir despacio, vamos viendo cómo se va integrando la harina y cada vez que vas mezclando, cuando veas que está espeso, le vas colocando el agua. Siempre tiene que quedar una especie de engrudo. Le vas a ir colocando agua hasta que veas que ya se unió toda la masa. Por eso te pongo el proceso. Todavía no le ponemos aceite, así que vamos a amasar solamente la harina con el agua y el engrudo. Recordá que la sal es opcional. Si querés hacer pan sin sal, no le pongas sal. Vamos a amasar, vamos a mezclar. Te cuento que en mi tiempo mi abuela, cuando lo hacía en horno de barro, ella empezaba a las 9 de la mañana haciendo el fermento, después hacía este amasado, lo dejaba descansar 2 horas aproximadamente y le volvía a dar otro amasado. Después del amasado lo dejaba descansar 1 hora y media aproximadamente mientras calentaba el horno de barro. Prendía fuego y ya lo tenía preparado para cuando cortaba los bollos y lo llevaba al horno, previamente limpio con el piso caliente. Quedaban exquisitos. Bueno, nosotros lo vamos a hacer en 2 pasos. Vamos a amasar, vamos a mezclar toda la harina. Calcula que usamos 500 del kilo. Habíamos usado 300 para el fermento, llevamos 800. Y los 200 que nos queda va a ser la reserva para hacer los bollitos cuando tengamos que ponerlo en la placa para llevarlo al horno. El agua lo vas usando hasta que vea que se va integrando toda la harina. La idea es que no vuelvas a colocar harina y el bollo se haga. Cuando está todo mezcladito, que ya veas que el bollo está y no se pega mucho la masa, le vas a colocar el aceite. Aceite te conviene aceite de maíz o de girasol, porque el de mezcla quizás te quede un gusto fuerte. Así que más o menos calculale 150 mililitros de aceite. Si querés un poquito menos también, pero es lo que le da la humedad a la masa. Lo colocamos sobre la masa y seguimos amasando un poco más hasta que se integre y veas que ya no se pega en la mano.
lo mezclas y ves que ya va tomando otra textura. Y nuestras manos ya quedan limpias. Le puedes agregar un poquito de harina para unificar de lo que nos queda y poder armar el bollito para dejarlo descansar. Te conviene dejarlo descansar en un lugar tibio. Yo me acuerdo que mi abuela, muchos sabrán que lo llevaban al dormitorio y lo ponían sobre una manta para que se duplicara o triplicara el volumen. Nosotros con un paño en la cocina o una olla arriba de la otra, con un paño es suficiente. Eran los métodos que se usaban antes para el amasado. Así que bueno, cuando lo unificas todo, le agregas un poquito más de harina de la que no había quedado, hacemos el bollo y lo vamos a dejar descansar. Déjalo 1 hora y cuarto, que se duplique su tamaño. Así que mientras vamos a dejarlo descansar, vamos a ir preparando una placa donde vamos a colocar nuestros panes, aceitada y con un poco de harina. El proceso de amasado es largo, pero créeme que vale la pena. Terminado el amasado, lo vas a dejar descansar. Lo tapás con otra olla y le pones un paño encima para que dé más calor. Y ahí lo dejas 1 hora, 1 hora y cuarto. Listo, destapamos y vemos que nuestro bollo creció el doble, así que vamos a despegarlo de la olla. No conviene amasarlo, así que se despega y sobre la mesada enharinada o una placa, para poder estirarla y hacer los bollitos, la colocamos sin que pierda mucho aire. Le damos la formita para poder cortarlo. No lo amases, dale la forma como para poder trabajar. Con la harina que nos quedó, vamos a hacer los bollitos. Te conviene tener un poquito de aceite a mano para ir humedeciendo cuando haces los bollitos, si lo vas a hacer de esta forma, para pasarlo sobre el bollo cuando los estás formando. Lo puedes hacer en forma de bollo, en forma alargada, y el tamaño lo elegís vos. Si es para sándwich, más chicos, más grandes. Yo busqué un tamaño intermedio y empecé a cortar los bollos y le puse el aceite. Los vas dejando para ver cuántos te salen y cómo lo vas a acomodar en la asadera. Así que cortamos todos los bollitos, siempre con un poquito de aceite, para que quede en la masa y cuando tome el calor del horno quede tostadito y no se queme, no quede una crosta dura. En el horno, que ya a esta altura lo tenés que ir prendiendo al máximo para que se vaya calentando, y este es opcional, pero le da una textura suave al pan. En el fondo del horno, en el piso, le pongo una placa con agua, serán 2 tazas de agua. Cuando se va cociendo el pan, esa humedad lo deja más blandito. Es opcional si la querés probar. Así que hacemos nuestros bollos y cuando lo vamos a colocar en el horno, lo ponemos en mínimo. Ya el horno está precalentado. El tiempo de cocción lo vas a manejar vos, son 45 minutos aproximadamente, pero depende del calor que tenga el horno. Así que a la media hora tendrías que asomarte y fijarte cómo va la cocción. A los bollitos generalmente se le hace un tajo, yo le hago en cruz, para que cuando tome el calor se abran y se cocinen.
Vamos a armar nuestros bollos, vamos a calcular. De esta masa salieron 11 bollitos. Quizás hice uno más grande, si fueran casi iguales serían 12. Así que te van a salir, si son medianos, 12 bollos de pan. Y si no, buscas la forma alargada. Así que bueno, marcamos, le vamos a hacer la cruz. Es un proceso de pan entre elevado, fermentación. Calculale, son 2, 3, 4 horas. Es una tarde de trabajo. Mientras haces otras cosas, se fermenta, se eleva y lo llevas al horno. Quizás es un lindo trabajo para hacerlo en familia o para que los chicos ayuden en el amasado o en la forma de los bollos. Así que es un trabajo para toda la familia. Una vez que los acomodás, que ves que dejarle un espacio porque se van a elevar un poco más. Acá si querés lo podés dejar elevar media hora más antes de llevarlo al horno o dejarlo sobre la cocina para que el calor los ayude a elevar un poco más. Si no, lo llevas directamente al horno. Abajo de la placa de agua, si deseas, y te quedan de esta forma. No se quema el fondo, quedan cocidos. Cuando apagás el horno lo tenés que dejar, si querés, hasta que se entibie dentro del horno y después lo sacás. Acá te corté uno en caliente para que veas. Y alguien se comió la mitad, me quedó la otra mitad, estaba caliente para ponerlo con manteca, pero bueno, conveniente dejarlo enfriar. Así que lo dejas enfriar, es una masa noble, rica. Me acuerdo que mi abuela lo ponía en paños blancos, porque dice que era una tradición, pero como no tenemos, usé papel de cocina, acomodé en una placa y lo puse con papel para que se enfríe. Al otro día lo podés poner en una bolsa, en un tupper, para ir consumiendo. No te conviene mucha cantidad porque lo podés hacer como no tiene conservantes, para el consumo de 2 o 3 días. Y de esta forma queda. Espero que te haya gustado la receta, que no te haya aburrido y nos vemos en la próxima. Chau, chau.